ya estamos aquí, estamos discutiendo, por supuesto, cosas que tienen totalmente afinidad con lo que vamos a hablar, y es que cuando uno toma malas decisiones, que esto suele pasar en las cosas del día a día, pues esto puede traer sus consecuencias, y por eso hoy estamos con el licenciado, que hoy nos viene a visitar para hablar de todo esto, Kendall Ruiz. Kendall, muy buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cómo estás? Un placer. Kendall, por ejemplo, si nosotros vivimos en un condominio, esto tiene una administración, ¿verdad? Y la administración, digamos, hace ciertos arreglos. Si algo a mí se me daña dentro de casa, ¿a quién le toca arreglarlo? Ok, bueno, hay varios factores que hay que revisar y determinar porque lo que son los condominios tienen una regulación con una ley especial que es la ley de propiedad en condominio. Entonces, esta ley establece que hay un administrador y también hay una asamblea que es la que también determina ciertas cosas y también cómo resolver estos conflictos dentro del condominio. Si, por ejemplo, es un vecino el que ocasionó el daño, entonces al ocasionar el daño del vecino podría ser inclusive sancionado de manera escrita y pueden hacer un proceso para pedir la expulsión de este vecino. Luego también podría darse una sanción que se llama, es una multa que podría ascender hasta 446.000 colones, además del perjuicio que haya ocasionado a los demás vecinos. Ahora, si esos arreglos, por ejemplo, que hicieron en el condominio, ¿verdad? No sé, que tenga que ver con el agua o con una pared, me daña algo a mí, ¿cómo puedo demostrar para que efectivamente no corra por mi cuenta ese arreglo, a pesar de estar dentro de mi casa o de mi apartamento? Sí, claro, de hecho hay varios medios de prueba. Recientemente, el 8 de octubre del año pasado, hubo una reforma, se reformó el Código Procesal Civil y dichosamente abrió como medios de prueba. Entonces, todo lo que sean pruebas, videos, fotografías, testimonios, peritos técnicos que eventualmente puedan ayudarnos a determinar cómo fue que se ocasionó este daño, cómo arrancó, cómo inició, cuál fue el perjuicio que me ocasionó. Entonces, pueden ser utilizados en los tribunales de justicia para demostrar este daño que se me está dando. Pongamos una situación, por ejemplo, me voy a mudar y contrato un camión para la mudanza, pero el camión cuando llega es tan alto que de repente daña los cables. ¿Quién paga esos cables? ¿Yo que contraté el camión o el que maneja el camión o la empresa que lo representa, verdad? Bueno, esa es una excelente pregunta porque hay distintos bemoles que hay que revisar. Por ejemplo, se tiene que determinar si el camión fue contratado, tiene alguna póliza, cuál es el responsable, cuál es el conductor, cuál es la empresa. Híjole. Entonces hay muchísimas cosas que se tienen que analizar, pero siempre se tiene que determinar inclusive si el residencial cumplía con los requisitos de la altura de los cables, si habían avisos. Entonces se tiene que analizar varias cosas, pero ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Bueno, siempre tener un abogado de confianza que le pueda revisar si usted contrata a alguien, porque los costarricenses tenemos como un exceso de confianza y el exceso de confianza trae falta de respeto, ¿verdad? Entonces, sí. ¿Qué es lo que yo sugiero? Siempre, todo lo que uno va a contratar, ojalá un contrato escrito que establezca cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis eximente de responsabilidad. Por ejemplo, pongamos otra situación. Digamos, si yo voy caminando o algo sucede en una acera que digamos está dañada o qué sé yo, o voy manejando y una pésima demarcación en la calle, no tiene los ojitos de gato, si es muy oscura, y tengo un accidente, en cualquiera de los casos, ¿qué pasa ahí? Ok, en este tipo de situaciones hay que determinar que hay distintas responsabilidades y hay muchos entes. Las municipalidades son las que están encargadas de reparar lo que son las aceras y las calles que son las cantonales. El Consejo de Seguridad Vial, que pertenece al MOP, al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, es la que se encarga de vías nacionales y aceras también nacionales. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí tenemos que determinar quién es el responsable, también quién fue el que hizo el hueco, porque puede haber sido, ahora tenemos algunos entes que están arreglando tuberías y demás y hacen el hueco, entonces se tiene que determinar quién es el responsable, pero no solo eso, también se tiene que determinar si la persona no revisó que había el aviso, iba viendo el celular, se cayó, entonces eso exime responsabilidad al lugar porque se habían puesto los avisos, habían puesto las cintas y la persona más bien fue descuidada y por culpa de la víctima, entonces no hay responsables. Entonces se tiene que analizar todo el contexto para determinar si es responsable o no es responsable el ente. Pero es en principio, ¿verdad? Sí, es complicado. Por ejemplo, si voy manejando y hay un huecazo que suele pasar en nuestra ciudad lastimosamente, sí. Pero bueno, puede ser que hayan hecho un hueco para reparar algo o puede ser que simplemente sea un huecazo que se ha hecho por el clima. ¿Qué pasa ahí? ¿A quién? ¿La municipalidad? ¿Si la empresa X fue la que hizo el hueco o simplemente un hueco fortuito? Sí, claro.
En derecho hay distintos tipos de responsabilidad. Hay algo que se llama responsabilidad subjetiva y objetiva. La objetiva es algo que tiene algo que se llama la teoría del riesgo, eso o la teoría del riesgo creado. Entonces, todos los entes que se encargan de hacer estas cosas tienen que evitar, en la medida de lo posible, que hayan riesgos. Inclusive hay casos en Costa Rica muy sonados que se han dado. Por ejemplo, hubo un caso de un señor que penosamente murió en vías nacionales, se salió de la autopista y el juzgado contencioso determinó que el Estado sí era responsable porque no habían barandas. Ajá. Entonces, como no habían barandas, podría eventualmente haber evitado la muerte de la persona. Claro. Entonces, se condenó a pagar al Estado y también se obligó a poner barandas. Entonces, hay que analizar el caso, pero hay responsabilidades del Estado, del Consejo Superior Vial, de la municipalidad. Hay que ver cuál es el ente encargado de la obra respectiva. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vecinos? Si yo estoy construyendo y me agarro de alguna manera, ¿verdad? O uso como de sostén o qué sé yo, del muro de la par. ¿Qué pasa aquí? Ok, la ley faculta, en el Código Procesal Civil tenemos algo que se llama interdicto, pero las personas se dejan mucho con respecto a esto porque el tiempo para hacer el reclamo son 3 meses. A eso iba a ir. Sí, si a mí se me pasa ese tiempo, entonces caduca y con el Código Procesal Civil nuevo, ahora es una demanda improponible, porque significa que la demanda no va a proceder. Okay. Y el juez puede rechazarla. Si yo planteo esta excepción que se llama caducidad, el juez puede determinar que es improponible y por ende rechazar, sin ni siquiera entrar a conocer el fondo del asunto, esto porque yo no lo hice entre los 3 meses. Entonces, en el momento que ponen el clavo en la pared mía o que eventualmente están afectando mi patrimonio, hay que iniciar rápido, no dejar que el tiempo pase o tratar de resolver el tema de una manera amigable en algún centro de conciliación, por ejemplo. Kendall, entonces hablamos de 3 meses de tiempo para este tipo de cosas de vecinos y en general, ¿para qué? Como para tener claro nosotros que no podemos demorarnos mucho. Claro, sí, este tipo de cosas, estos interdictos se da cuando hay algún tipo de abuso por parte de la persona, inclusive con los linderos. Si por ejemplo yo tengo la cerca y veo que el vecino está excediendo, entonces igual desde el que se da el hecho tengo 3 meses para hacer ese reclamo. Y si no, caduca este derecho para que yo pueda hacer el reclamo ante las instancias judiciales. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si mi casa tiene una tapia que da a la calle y yo del todo no le doy mantenimiento a la tapia por la calle y está que se cae a pedazos y está horrorosa? ¿Realmente alguien me puede decir algo o eso es a la libre? Claro, esa pregunta es muy importante. Justo ayer estábamos en el Congreso Internacional de Derecho Procesal y lo conversaba con otra colega, algo que se llama sumario de derribo. El sumario de derribo es que cualquier transeúnte o cualquier persona que sea afectada por una construcción o un árbol o algo que eventualmente, como usted menciona, se vaya a caer a pedazos y que vaya a afectar, para transitar libremente. Es correcto, entonces puede solicitarse el derribo de esto porque puede causar un perjuicio. El derribo, incluso. Y es el derribo, inclusive. Pero más allá de eso, también hay que ver algunos temas de salubridad. Que uno puede avisarle al Ministerio de Salud, porque a veces no solamente es la pared, sino también el mantenimiento del lote, la municipalidad también se le indica el mantenimiento del lote, que a veces lo utilizan para tirar basura y otro tipo de cosas. Entonces hay que revisar esto y hay reclamos que son administrativos y no precisamente se van a juzgados, sino que se pueden resolver con los gobiernos locales. Ahora, Kendall, uno también se pregunta, ¿y cuántas veces alguien ha podido tener un accidente de un choque, por ejemplo, o que un carro se metió a la casa de fulano, que ha pasado 1000 veces aquí en nuestro país, o se voló un poste, pero el carro que maneja no es de él, es de una empresa o de un concesionario, o qué sé yo, pero el que se accidentó es esta persona? ¿Quién termina siendo el responsable? Ok, con respecto a esto, el costarricense tiene una muy mala maña, que es que no hace los traspasos de los vehículos. Vende el vehículo, pero no hace la escritura. Entonces, una recomendación en principio es que siempre haga la escritura. Que le tiene que pagar tanto al abogado, páguelo, porque le puede salir más caro. Si usted se está manejando y eventualmente no traspasó el vehículo, la persona que le vendió a usted podría ser responsable solidariamente. Entonces, tanto así también las empresas, por eso las llaman a los juicios para ver si quiere ser parte o no quiere ser parte, y va a tener que pagar el abogado para defenderse y comprobar de que usted había traspasado ese vehículo y que no era el dueño. Entonces ahí sí hay un eximiente de responsabilidad si usted comprueba que lo traspasó, pero si usted no comprueba que lo traspasó, podría ser condenado a pagar esos daños. Ok, pero si usted es empleado, digamos, de esa empresa y está manejando el camión de esa empresa, que naturalmente no sería suyo, ahí ¿quién corre por el asunto o la desgracia, digamos? Hay 2 aspectos, cuando es empleado de la empresa y cuando es un particular.
particular. Cuando es Correcto. empleado de la empresa, hay algunos aspectos en materia laboral que se tiene que analizar por cuánto se determina si la persona, el empleado lo hizo, fue responsable o no, y eso el juez lo va a determinar. Ok. Entonces, si el juez determina que es responsable, ya la empresa verá cómo hace el cobro respectivo al empleado, que no puede ser tampoco excesivo. La Sala Constitucional ha reiterado de que no es lo que la empresa diga, sino que tiene que ser proporcional y respetarle el salario mínimo, que es algo que muchas empresas lo hacen de manera indebida, y la empresa también podría ser responsable. Hace unos días precisamente veíamos unas imágenes en las noticias de un árbol que le cayó a un señor, ¿verdad? Que venía manejando en su carro tranquilamente, le cayó al carro, destrozó el carro evidentemente y también lo malhirió a él. Aquí, ¿quién paga esos daños? En este tipo de casos se tiene que revisar. Hablemos con ejemplos tal vez puntuales. Hay empresas que tienen alguna licitación, entonces tienen la autopista Y como la concesionaria. 27, cuando ese piedrón le cayó a un carro de una correcto, muchacha también. a eso vamos. ¿sí? Ellos también tienen que velar por ese tema que les mencioné hace un momento de responsabilidad civil objetiva, que tienen que mitigar o evitar en la medida de lo posible el riesgo. Entonces, podría ser que esa empresa sea responsable porque tenía que haber previsto que esto no se diera. Entonces, si usted ha visto, luego pusieron como algún tipo de mallas, Sí, pusieron como algún tipo... Pero eso es algo que tienen que hacer. Entonces, esta teoría del riesgo creado es buscar y prevenir que estas situaciones se den. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si entro a un restaurante o entro a un centro comercial y tiene un rotulito que dice cuidado, piso mojado, ¿verdad? Con las advertencias que les ponen. Ahí ellos se quitan de cualquier responsabilidad si eventualmente entro yo y me resbalé, no hice caso al rotulillo. Sí, bueno, ese rótulo es una salvada, digamos, para los establecimientos. Este tipo de situaciones se rigen por la ley 7472. No lo digo el nombre largo para que las personas le llegue más fácil y lo puedan googlear por ahí. Es más sencillo. La ley es de protección al consumidor. Entonces, en esta ley establece justamente esos aspectos, de que tiene que buscarse evitar que hayan estos perjuicios. Pero si usted le está avisando a la persona y aún cuando le avisa a la persona sufre el accidente, entonces el comercio puede ser responsable. Tanto el comercio como inclusive, si es por ejemplo, ahora son muchos en condominio los comercios, todo el establecimiento por no avisar y quién es el responsable. También si es una empresa que fue contratada para brindar el servicio de limpieza, podría ser responsable también. Entonces hay muchos responsables y la gente tal vez a veces ignora eso de que no solamente es el comercio, sino también las otras empresas subcontratadas para brindar el servicio. Pero sí es algo que se podría analizar, si está mojado y en algún lugar sí pusieron rótulo acá, pero Y acá en no. el otro no. Ese sí es Sí. súper delgada la línea. Es correcto. Bueno, justo como lo comentábamos, evidentemente ya un televidente nos está consultando sobre una venta que él hizo, ¿verdad? Vendió su carro a un tercero y este señor tuvo un choque, chocó contra una casa, afectó a los de la casa y claro, todavía no hay traspaso hecho. Sí. Y entonces él está preguntándose, ¿quién paga los daños de los perjudicados? Sí, claro. Bueno, algo importante que se tiene que tener en cuenta es que hay que ver si el vehículo tiene póliza. Eso es importantísimo, seguro. ver si tiene Ok, si una está póliza asegurado, bien. o un seguro. Luego, el juez va a determinar si fue responsable la persona que... La casa, pues obviamente es un gran La tema casa, complicado, sí. no anda transitando en la calle. Exacto. Entonces, también puede determinarse que alguien fue el que ocasionó que él ingresara a la casa. Entonces, hay que analizar todo el caso en sí. Pero... el juez va a determinar quién es el responsable. Si él no hizo ese traspaso, podría ser el responsable justamente si él no comprueba que él no hizo este documento. Puede haber sido un documento privado. Yo recomiendo que sea en escritura pública y que se inscriba en el registro nacional, pero el juez puede determinar esto y puede decir, tanto el conductor como usted son responsables solidariamente y tendrán que pagarlo. Y podría sufrir un embargo de bienes, podría sufrir embargo de salario, embargo de cuentas bancarias. Es algo que yo sugiero de que lo hagan. Por eso es algo que reitero que deberían de hacerlo. Ok, vea esta situación. Mira, ahora que empiezan las lluvias, que hay unos ventoleros tremendos en ciertas zonas de nuestro país, y este señor que nos escribe dice, bueno, yo estoy alquilando una casa y los vientos y la lluvia me afectaron, se cayeron ciertas canoas de mi casa, pero con el viento volaron hasta la casa del vecino y le causaron daños. ¿Quién paga esto? ¿Dueño de la casa o yo? Porque el dueño de la casa dice, no, yo no pago, o sea, la casa la está administrando el que la alquila. Ajá. Hay un eximente de responsabilidad que es la fuerza mayor, que son los efectos de la naturaleza.
Entonces, si yo logro comprobar que es por un efecto de la naturaleza, que vino un torbellino o una correntada de viento muy fuerte, entonces no va a ser nadie responsable. No obstante, Sí. Uno sugiere mejor que, por ejemplo, el dueño de la vivienda sí tiene que mantener el resguardo, y ahí vuelvo al punto. Un contrato escrito, el costarricense tiende a no hacer contratos, entonces alquilan y no hacen el contrato. Cierto. Y es una problemática enorme que se da en nuestro país, y ahí que se determine quién va a hacer la reparación, a quién le corresponde las reparaciones menores, las reparaciones mayores, y en caso que sea algún incidente de estos, que se establezca que es caso fortuito o fuerza mayor de la naturaleza, y fortuito es algo más previsible pero inevitable. Qué complicado. Aquí hay otro caso también de un caballero que fue a un centro comercial, parqueó su automóvil y cuando salió tenía el parabrisas quebrado. Y cuando hizo la queja le dijeron, no, usted, o sea, nosotros no nos hacemos cargo. Hay algo que se ha dado, y tal vez usted lo ha visto en los parqueos, que ponen avise si no nos hacemos responsables de las pérdidas que tenga el vehículo, avise esto, pero en realidad... Sí, rotulitos por toda la obra. Ajá, rótulos y demás, pero esto no es así. Hay resoluciones tanto de la Defensoría del Consumidor, como de la Sala Constitucional, como de la Sala Primera, o sea, yo puedo decir cualquier cantidad, que dicen y establecen de que el comerciante tiene que resguardar la integridad de los consumidores, y lo implica también el resguardo del vehículo. Entonces, tienen que resarcir el daño que se le ocasionó a esta persona, sea no solo el parabrisas, sino también lo que se le haya robado a la persona. Aquí hay un punto importante. La persona tiene que comprobar también que efectivamente Eso tenía algo ahí. decir, exacto. ¿Y cómo hace uno? ¿Avisa a alguien o qué? Ahí ya ¿Cuál es el procedimiento? ahí van temas con testigos, es correcto, porque puede que yo vaya con alguien más. Y ahí viene un poco más de la buena fe de la persona, claro. porque no puede haber abusos y tiene que ser algo comprobable, porque si no se logra comprobar de que eso estaba ahí, entonces ahí queda como una laguna y no le van a dar la razón. Entonces tiene que tener la persona total certeza que andaba ese bien ahí. Licenciado Ruiz, un placer conversar con usted esta mañana, y ya lo saben, 3 meses en esas discordias, ¿verdad? Que nos afectan, porque si no, nos quedamos sin chicha ni limonada. Muchísimas gracias. Un gusto, que pase un feliz fin de semana. Igualmente. Berito.